Muy buenas noches, amigos y oyentes de Apura Alma. Esta noche en Apura Alma tenemos una preciosa mujer, es cantante, bueno, lo tiene todo. Bueno, hace arte de escénico. ¿Qué os voy a decir de ella? Es una diva aquí en España, muy poco Sí, conocida, pero muy sí, conocida por sí, muchos. sí, sí. Ella O es... si no la convertiré. No, no, ya me está quitando, le voy a cerrar el micro. Mirad, mira lo que hago. Mi compañero le hago así, ¡zas! Le cierro el micro. Ella es nada más y nada menos que Norma Cano. Y Norma Cano, me voy directamente para ella. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Encantada de estar aquí, gracias. Pues ahora te paso a mi compañero Carlos Villarrubia, que Ya nunca me me levantas deja. el veto, me Ahí te he levantas el levantado el veto. veto, venga. Bueno. Es que para mí encontrar personas como Norma Cano es encontrar como un territorio de complicidad. Hay muchas cosas que nos unen, en particular, yo creo, Norma, esa necesidad de ir descubriendo más vidas en tu vida, ¿no? Que es algo que Sí. supongo que has hecho como reto, incluso como forma casi de gimnasia mental, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Yo creo que a mí me inspiró mucho Pessoa con sus heterónimos. Es una manera de decir, bueno, hay muchas facetas de mí que me gusta explorar, muchas disciplinas y, ¿por qué no? Y con el tiempo descubres que lo importante es imbricarlo todo, estar muy bien arraigado y a partir de ahí, pues cada faceta encuentra su encaje, ¿no? Pues sí, no. Es un árbol, ¿eh? El Pessoa. Vaya, me traes el recuerdo de uno de mis escritores favoritos y pude hacer un documental sobre él, precisamente que se llamó Pessoa Geografía del Desasosiego, ¿no? Porque es verdad que el hombre, en principio, esa idea de que somos muchos seres en uno mismo, ¿no? Que ya empezó con Pirandello, tú que has trabajado tanto la Sí. dramaturgia, pero la maturgia, pero que no es lo que en principio podría parecer una angustia, en realidad es una liberación, el descubrir los muchos personajes que podemos tener, ¿no? Las muchas potencialidades. No. Esa dispersión que antes era muy castigada, ¿te acuerdas que era muy castigada todo eso, no? Yo creo que todavía lo sigue siendo porque hay una dificultad grande, es decir, a nosotros nombrar las cosas o etiquetarlas nos genera una cierta seguridad y cuando alguien pretende no encajar, pues nos despierta un cierto recelo, ¿no? No es mi caso, pero bueno, sí, Sí, bueno, sí. presenta sobre todo esa batalla contra el entorno y el tiempo, que es una batalla más que te plantea el entorno y el tiempo que tú misma, ¿no? Porque tú misma haces tu camino, tú te encuentras como natural dialogar con todos esos seres o esas normas que tienes dentro, ¿no? Y las muchas que todavía quedarán, claro. Sí, es que yo me he orientado siempre o me he guiado siempre por el conocimiento que cuánto me falta de saber de esto, cuánto me puede aportar, o cuánto puede hacer crecer algo que ya sé, o cómo lo puedo mirar desde otro punto de vista. Entonces, siempre lo he mirado como un aporte. Con el tiempo he ido descartando cosas que, bueno, pues porque he encontrado otras o porque realmente ya yo misma estoy observando las Pero cosas desde otro lugar, ¿no? forman parte del mismo árbol, ¿no? Sí, pero bueno, se trata de evolucionar, entonces se trata de construir. Yo no suelo desechar. Tu primer punto de Sí. interés desde ahí, desde la infancia, ¿por dónde vino? ¿Por la lectura? ¿Por eso que hacen muchas, ¿no? Me contaba, por ejemplo, Ana Belén, que se ponía ante un espejo allí y hacía sus personajes, toda. ¿Tú por dónde tirabas más? ¿Por el lado de la reflexión o ya de la actuación, No, de hacer un poco la... ¿qué va? Es algo muy, muy curioso. Yo era muy tímida, Sí, eso muy, muy tímida. nos une a mucha gente del mundo Sí. artístico, ¿eh? Entonces mi camino, al principio, yo aprendí a leer muy deprisa, bueno, Ujú. muy pronto, y muy deprisa también. Me enseñó mi abuela y mi abuela era una persona que tenía una capacidad increíble para generar historias y para Ujú. generar imaginarios y mm, cada día era una aventura, un cuento, no sé. Y yo sentí muy pronto ese deseo de generar este mundo alternativo, esta realidad paralela, ¿no? O sea que mi primer contacto fue la escritura, eh, Ujú. ciertamente. No Fue tenía ninguna... la primera llave, ¿no? Para La llegar. primera llave fue la escritura, Mm. después vino la voz, Ujú. pero en principio fue la escritura y la lectura, por supuesto.
y sigo siendo Que al fin y una al buena cabo, yo creo que lectora. como circunvalación vuelves yo creo que el camino maduro es la escritura otra Es vez, que ¿no? nunca me ha dejado de Claro. acompañar, Ajá. porque en el fondo todas las actividades o todas las cosas en las que me he implicado han implicado un relato, Claro, tenías fuera un oral texto. o fuera Sí, reflejado, sí, ¿no? tipo Pero de pensamiento, ritmo, sí, pensamiento, imagen, es pensar con imágenes, también es escribir con imágenes, sí. claro. Es lo mismo, Entonces, el sí. mismo estilo, ¿no? ¿En qué barrio creciste tú de Barcelona? Pues la Champla A Esquerra, la Champla Esquerra, sí. ¿no? ¿Y eras muy niña de barrio o de meterte en casa leyendo? Yo he sido, te digo, muy introvertida. Claro, es más introvertida. ¿Y cuándo te Sí. empezaste a soltar? Así. Claro, porque cuando los Mm, tímidos nos soltamos ya, eso es como un chorreón, un torreón. bueno, bueno, al principio podríamos decir que cantaba Ajá. en el coro del colegio, Mm, pero tampoco es que fuera una cosa súper expositiva. O sea, es mm, decir, lo tenía muy vinculado a algo espiritual, no algo performativo, ujú, ¿no? ujú. Y, y con el tiempo conocí a un grupo de teatro, me integré con ellos, me dijeron, oye, que estaría muy bien que empezaras a hacer técnica base y dije, ¿por qué no hacer lírico? Entonces me presentaron a Ana Ricci Ujú. y me hizo una audición para ser su alumna y la pasé. Y después de Ana pasé a Marta y Ana fue la que me dijo, tendrías que trabajar en un repertorio que fuera muy teatral porque Ujú. tienes muchísima potencialidad. Y es curioso, yo estaba haciendo mimo para quitarme la timidez de encima porque tenía un pánico escénico terrible. Y es curioso que mi primer contacto fue con el físico, no con la voz. O sea, Ujú. fui a través del cuerpo, o sea, siempre ha sido mi camino, ¿no? La corporalidad, en lo que escribo, Es que en todo lo que yo hago. creo que lo que he aprendido a mí me ayudaron mucho, sobre todo a gente, la parte, digamos, la mujer, las amigas, etcétera. El camino principalmente para superar la timidez es ejercer el cuerpo, ejercer tu propio cuerpo. O sea, darle vida, darle lenguaje a tu cuerpo, ¿no? Yo creo que si tú lo has trabajado mucho todo eso, incluso hiciste un espectáculo, has hecho un espectáculo que es un poco bandera de este cuerpo es Sí, mío, ¿no? sí. Bueno, es que de hecho era un cuerpo invadido por el Ahora, espíritu de Marlene Dietrich ajá, y de Marilyn sí, Monroe que se pelean por ah, ocupar su espacio. Em, pero, pero para mí era una manera de tomar lugar. Es decir, de aterrizar en tu propio cuerpo, ¿no? sí, o de concretar lo Ujú, que podía escribir, ¿no? ujú. Entonces, no sé, me Esa parecía... corporalidad también, el recuperar, el aterrizar en tu propio cuerpo, también le da al lenguaje que tú empleas o lo que puedas escribir, le da también otro sentido, le da también otra potencialidad, ¿no? Sí, y es que además es curioso porque cuando estudiaba periodismo yo elegí radio porque Ujú. siempre me atrajeron más las ondas y no quería hacer tele precisamente por timidez. Y sí, tiene como chiste, ¿no? Entonces coincidió que estaba haciendo interpretación Ujú, y estaba haciendo Lecoq con ujú, Bertie Tobías y fue como un poco el cruce, ¿no? Luego entré en dirección, luego ya como que me fue como llamando por ahí, ¿no? Y luego durante un tiempo estuve trabajando en moda como ujú, redactora y ujú. como jefa de prensa. Y eso me conectó con el cuerpo de una manera expositiva, es decir, que he tenido la confrontación con el cuerpo la más, vamos a decir, no sé cómo lo podría describir. Es un tipo de exposición con muy poca alma, según Sí, cómo. bueno, pasarela, ¿no? Pasarela. Cuando yo, pero es curioso porque en este periodo en el que estuve tan vinculada a la moda, tuve la ocasión de ver este contraste entre la parte más superficial, vamos a ir al tópico, más tal, y luego la parte de los creadores más Que genuinos hay en la mucha esencia ahí, que cuidado, ¿eh? sí, Hay mucha esencia, eso sí. digamos que es una frivolidad un poco insumisa, porque bajo la capa de la superficie, en realidad detrás de una pasarela o de una modelo, hay mucho mensaje también, ¿no? Hay mucho mensaje. Yo creo que es el que nos hemos quedado sin cosas que decir en general. Claro. Yo tuve el honor, porque no lo puedo decir de otra manera, de conocer a Jesús del Pozo. Hombre, lo traté mucho en Y Madrid, una en el estudio de persona Madrid. maravillosa, Ahí por el de barrio de verdad. Conde y Chiquena. Y sí. Y, y entonces él, todo, claro, luego descubrí con Boadella también, Mm, con
profesores que tuve en la escuela, Ramón Ibars, un gran profesor que tuve de figurinismo, descubrí que, bueno, Elena Roqué, todo este tacto de las telas, la importancia de la luz, la importancia de la composición, la importancia de la pintura, de otras artes aplicadas. Entonces le quita este sentido. Y luego además que yo ya ahora de hecho estoy trabajando en un taller, lo he materializado en un taller, una investigación profunda sobre el gesto, el atuendo y la corporalidad Los códigos que aplicada, hay, claro. los códigos, y conocerlos en tu propio cuerpo, luego hacen que tú también entiendas de qué manera tu cuerpo se desarrolla, ¿no? Porque al Claro, fin y al cabo es una construcción conozcas a ese social. desconocido, no dejas de ser un coche al que te subes tu propio cuerpo y dialogas con él y te das cuenta de que no le estás tocando a veces el botón preciso, ¿no? Que estás descoordinando tu mente y tu cuerpo muchas veces, ¿no? Bueno, no sé, eso es como cuando uno habla más de un idioma Ujú. y no se da cuenta de que tiene un cuerpo para cada idioma Sí, y claro. que Y unos esos gestos, y cuerpos, unos gestos. claro, Ujú. entonces de alguna manera con lo que tú te pones o lo que tú te identificas, las texturas, el material, el peso, todas, el color, Y todas el, estas cosas habitan y bueno, son personajes, pero para escribir son Claro, y el cuerpo utilísimos. con la emoción, porque Sí, realmente ahí parece un problema y yo lo no. detecto, lo detectarás como directora y yo lo detecto al trabajar con gente tanto en canción como en espectáculos, que les es difícil trasladar a través del cuerpo la emoción, ¿no? No hay mucha coordinación de la transmisión de la emoción a través del cuerpo, ¿no? Hay como o sea, hay como una especie de barrido o de tamiz que hace que no llegue directamente la emoción. Los hay en los grandes y lo hacen, ¿no? Esa capacidad. Yo contaba siempre la experiencia de Héctor Alterio, que la viví, ¿no? Cómo transitaba con el cuerpo en 30 segundos del llanto a la risa, ¿no? Del asunto, porque no le pone filtro, ¿no? Ah, Sí, es que eso es. le lanza, o sea, ha llegado a coordinar el sentimiento con la actuación, ¿eh? De una forma completamente natural. Eso es O- muy difícil, ¿eh? sí, bueno, ha llegado a abrazar su sombra. Es muy Es difícil. decir, que normalmente yo creo que esa barrera es un filtro mental. Mm, Cuando muchas veces hablando con otros amigos o con otros compañeros actores, ¿no? El actor tiene, el músico tiene sí, 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 claro, sí, sí. dos cerebros. Uno es técnico, Ajá. para las cuestiones de donde me pongo aquí no tengo luz, que son unas cuestiones mucho más, vamos a decir, prosaicas, y Ujú. luego la parte emocional. Lo que pasa es que la parte técnica tiene que estar concentrada en la parte técnica y olvidar, juzgar. El juicio es quizá lo que impide que la emoción circule. Exacto. Mira, esa es Cuando, una ¿no? reflexión muy bonita porque nos juzgamos y nos autojuzgamos y prejuzgamos mucho, claro. Entonces, la emoción tienes que dejarla brotar de una forma espontánea, ¿no? Aunque luego la canalices, la analices, o sea, con un trabajo posterior dices, mira, por ahí he ido, por ahí he dejado de ir, pero tienes que dejarla brotar, porque todo lo que te dejas dentro es enfermedad, es malestar, te acabará explotando de algún modo. Bueno, es que de alguna manera la mente creemos que nos protege, sí nos protege en algunas ocasiones, pero hay veces que es que la emoción no se explica, Es solo que, se transita. Entonces queremos estar muy seguros del resultado de lo que estamos esa emitiendo, es la magia. claro, y entonces hay que ser valiente, Claro, lanzarlo y también ser valiente para saber recibir. Porque claro. quiero decir, a veces es algo que he aprendido con el tiempo y que yo creo que ha sido de las experiencias pues más que me ha costado más, aceptar que no siempre lo que tú ofreces solo puedes ser responsable de qué manera lo entregas, no puedes ser responsable de qué manera lo van a recibir. Y Desde eso luego, desde es luego. como, pero si lo he preparado mucho y sí, pero tienes que estar Pero yo listo. creo que Mm. yo con el tiempo he ido aprendiendo que lo que debe prevalecer, más que buscar el resultado del éxito, primero es tu propia experiencia personal, es decir, trascender lo que tienes dentro y ahí poner las cartas Mm. boca arriba, ¿no? Poner las cartas boca arriba y bueno, eso siempre al exponerte unos días puede ser mejor recibido, otros días peor recibido y tampoco la aceptación es una cosa de reciprocidad directa. Yo pienso que la Ah, aceptación a sí. veces tenemos un poco la costumbre de esperar
yo doy un beso, me dan un beso. Digo, no es exactamente así. O sea, puede que sí, pero puede que tarde 3 meses, cuando menos lo esperas, ¿no? El viaje un poco es diferente dentro de lo que cabe, pero lo que sí es cierto es que tu viaje interior, para que eso salga al exterior, ya lo has conseguido y eso es un crecimiento personal, desde luego. Yo creo, hablo de mi propia experiencia, mi crecimiento ha ido como en, vamos a decir, 3 fases. El primero fue ser capaz de, ser capaz de transitar Ujú, y de hacer transitar lo que en aquel momento el texto requiere por donde estuviera yo. ujú. Porque a veces, claro, dices, estoy con un ánimo horrible y ahora tengo que hacer esto, o estoy muy animada y tengo que hacer una obra, vamos a decir, triste, y te das cuenta de que los sentimientos se pueden mezclar, Sí, que evidentemente todo tiene que transitar sobre el cuerpo que tengas, o sea que da igual el estado de ánimo, el punto de según, partida. claro, claro. Eso por un lado, por lo tanto no me juzgo si estoy más tranquila, más nerviosa, más triste, más Bueno, enfadada. eso hace que en los actores de esos clásicos maravillosos y actrices la gente fuera a ver la misma obra Sí. muchas veces porque cada día era diferente, porque no tenían ningún problema en transmitir lo que les estaba pasando por dentro. O sea, Entonces, añadían al claro, personaje eso, ¿no? Mira, es un ejercicio de humildad. Al principio, Ujú. cuando eres joven, estás muy preocupado por la validación, por voy a gustar, no voy a gustar. Pero luego, al menos en mi caso, yo he llegado al punto de intentar tener el cuerpo más abierto, más preparado para poder ser el mayor emisor y preocuparme de hacer justicia al texto o lo Claro. que estoy tratando de comunicar, sea una No, y canción, a sea tu un a tu poema. propia vida, a tu propio sentimiento, claro. Sí, Sí, pero en aquel momento estoy al servicio del al servicio texto. del texto del Sí, poema, ¿no? es esta humildad de que, Ujú, bueno, humildad, sí, es que es humildad. Es decir, yo en ese momento estoy poniendo todo mi conocimiento, todas mis potencialidades, mis capacidades para hacer llegar aquello de la manera más precisa, más justa y mejor posible. El Ya teatro está. entonces fue uno de tus puntos de partida principales, Sí, ¿no? El teatro, sí, el aprendizaje con sí. todas estas maravillosas escuelas que hay aquí en En Barcelona. Has Barcelona. nombrado Boadella, ¿no? Bueno, yo Eh, estuve en el instituto, que fue eh, donde hice dirección. Yo creo que pasado el timbal tengo un recuerdo maravilloso del timbal, de ujú, Tom Font, de Leparsky. Realmente tengo un recuerdo muy, muy lindo de cuando estaba en aquella sede de Portafarrisa, ujú, tan que ya el edificio en sí era muy mágico. De Berti, que estuve con ujú. él haciendo Lecoq. Sí, he estado en muchos lugares y todos me han aportado. Luego también he estado haciendo pues mis propios stages, ¿no? He hecho estas de danza con Saul Picot. Quiero decir que he ido, no me he quedado en una cosa. Trabajé con Anne Denise, con Helen Gallagher. Es decir, he ido trabajando con gente, con grandes profesionales. Me he esforzado siempre en tener Sigmund Molik, ¿Y cuándo que te sí, sí. planteas la posibilidad o te atreves a hacer dirección y escritura ya de tus propios No, sí, textos? mira, escritura llevo escribiendo creo que De dramaturgia, vaya, de desde dramaturgia. siempre, o sea, Ujú, escribiendo llevo desde ujú, niña. Y lo de dirección fue accidental, fue muy divertido. Y aún todavía con Elia me río, la que era la secretaria del instituto, yo fui a buscar el formulario y para hacer interpretación. ujú, Aunque ya estaba haciendo interpretación, ¿no? Y ujú, entonces cuando me van a dar el formulario me dice, bueno, tu dirección, ¿no? Y digo, dice, no, porque por edad. Digo, pues no, pues mira, dame los dos. ujú, Y esa noche, pues pensando, dije, pues ¿por qué no? Es un conocimiento más completo y aunque voy a interpretar, voy a conocer pues cómo funcionan las luces, el sonido, me va a aportar más incluso si solo quiero hacer de actriz, ¿no? Y mira, y hice las pruebas pensando, bueno, voy a ver cómo son y entré. Fue un poco un shock porque yo es que no esperaba entrar y bueno, es bastante exigente en cuanto a presencia, en ujú. cuanto a es una implicación 100%, que yo la verdad no estaba preparada. Pero bueno, ahí estuvimos. Y, y la voz se fue como recolocando, porque yo aparte Ujú, pues seguía trabajando la voz con Marta, es decir, que nunca he dejado de trabajar en paralelo. Y,
bueno, y ha ido todo desembocando pues en las visitas guiadas, Y en ese teatralizadas, paralelo estas cosas. te pones a estudiar también en Bellaterra, ¿es? ¿En Bellaterra? ¿Dónde es? En Bellaterra. Hice dramaturgia después. Sí, eso fue después, pero primero hiciste la comunicación, entonces, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y qué te lleva al contacto con el mundo del periodismo, de la comunicación? Quería escribir. Ujú, Yo quería escribir, quería ser reportera. Lo reportera. tenía muy claro. Mm, Y, y entré en periodismo. Quizá hubiera hecho filología, pero mira, fue como una negociación en casa y decidí periodismo, porque en casa pues habíamos hablado de que hiciera abogacía, de que fuera leyes, que sí, fuera abogada. siempre quieren que sea abogado. Y no, lo acabó siendo mi hermana, una abogada Ajá, bastante brillante, por sí. cierto. Sí. Y yo hice periodismo para que me permitiera escribir. Luego me llevé, pues, aprendí mucho de mí. Además, en el momento en que yo estaba estudiando en la autónoma, recuerdo que, bueno, no había ni internet. Y todo lo tenías, No, en aquel momento en empezaba un aquel momento poquito, empezaba, con lo empezaba un cual poquito. todavía tenías que gestionar las entrevistas por teléfono y buscar a la persona pues en la guía telefónica. Estoy hablando de bueno, del Pleistoceno, pero era así. Sí, yo me A mí me acuerdo dio haber encontrado sí o algún no. teléfono por método Es que indirecto. sí, Sí, ¿no? sí, sí. Y cuando era muy Mm. tímida y decía, Dios de mi vida, ahora conseguir. Y recuerdo que mi primera entrevista, es que además entrevista así a personaje, fue Alex Casanovas, que le Ajá. mando un saludo enorme, ahora somos grandes compañeros. Mm. Y que con el tiempo nos estábamos riendo porque digo, ¿te acuerdas que yo te entrevisté? Que estabas haciendo Zoo de Cristal, o sea, qué fuerte, en el Teatro de Joventut. Sí, sí, ahí Muy hospitalé. fuerte, ¿eh? O Mm. sea, fue mi primera entrevista Mm. así, súper. Sí, no, muy. Y ahí te metiste un poco al mundo del periodismo, las revistas de moda, ¿no? Y toda Estuve la... trabajando en moda, estuve trabajando en decoración entre Ujú. tiempos y pues bastante, como 5 años entre todo. Y para mí ha sido bueno, ya te digo, me han derivado, luego hice un máster en indumentaria, Ujú. en historia de indumentaria y todo esto, pues claro, junto con el figurinismo, pues me ha llevado a trabajar muchísimo la corporalidad en escena, ¿no? La corporalidad con qué. Y también la transformación, ¿no? Que tú eres Exacto, una persona que te transformas mucho. sí. Entonces, Y me gusta sí, además, te transformas mucho. me gusta. Bueno, porque ahí viene el contacto con un mundo a mí que me fascina, que lo rescato mucho de mis libros, en letras y demás, que es el mundo un poco psicalíptico del cabaret, de esa cosa que además Barcelona y toda su área ha sido una gran capitalidad, ¿no? Y tú vas ahí hacia el fondo a estudiarlo, porque tú lo estudias, lo Sí, documentas y lo estudias, ¿no? sí. ¿Cómo entras con ese mundo? Ya de alguna forma ya lo tenías de conocimiento de lejos, ¿no? De todo lo que podía ser ese cabaret de Raquel Meyer hasta toda la historia Yo he de... crecido, vuelvo a mi abuela, Ujú. porque mi abuela ha sido mi gran referente. Mi abuela era una persona muy ecléctica, Que era de aquí, de escuchando. Cataluña también. No, mi ¿Ah? abuela de Sevilla, o Ah, sea, nada que mira. ver. Y yo he crecido de una forma muy, muy ecléctica, ¿no? Ajá. Musicalmente, mi abuela, pues la copla, el cuplé, el tango, los boleros. Mi abuela fue amiga de Machín. Ujú. Es decir, he bebido de muchas fuentes y distintas. Mi padre, en cambio, le encantaba el rock, era una persona muy novedosa, Ya, ya. tenía muchos amigos aquí, músicos, y de alguna manera pues no filtraba yo, o sea, digamos que no tenía esta cosa de ahora tienes que escuchar esto, no, todo me aportaba, ¿no? Pero eran, sobre todo eran piezas con mucha narrativa, eran Mm. historias Sí, era historia auténtica, cantadas, sí, sí. ¿no? Y juegos de Y lenguaje sí, fantásticos, ¿no? totalmente. Entonces, claro, para mí, o sea, durante mucho tiempo era Mm. muy difícil separar Ujú. el contar del cantar, porque en el Ujú. fondo, y de hecho lo Y sigo era lo mismo, haciendo, era lo mismo. es que sigue siendo lo mismo, siguen siendo historias con una poética y que empiezan y acaban, ¿Tú igual que una pieza, te acuerdas? Yo ¿no? recuerdo pues, cuando hicimos una cosa hace muchos años de Raquel Meyer que nos contaba, gente que la había conocido, que en mitad de la canción se paraba y narraba, ¿no? Y luego volvía a parte de la canción. A lo mejor no hacía la canción entera. Y eso hacía la Fornarina también, toda esta gente. Hacían, bueno, luego en el Molino, más de forma
digamos, más directa, más callejera, por así decirlo, más urbana, se hacía también a través de la construcción de la historia, pero eso era realmente precioso. Y los autores eran geniales, muchos de ellos que eran luego grandes novelistas y guionistas de historia, ¿no? ¿Cómo fuiste? ¿Ibas buscando en repertorios en casas de discos antiguos? No, En de cómo? hecho en casa ya, Ya tenías, ¿no? ya había un arsenal interesante, pero fue a través del mundo de la animación, Ujú, que ella hacía animaciones y hacía cuentacuentos y todas estas cositas, que prácticamente todos los actores es nuestra auténtica escuela, cuando ahí te lanzas. Em, y a mí el cabaret me encontró. Es decir, cuando Ana Ricci me propuso que hiciera interpretación, me dijo, es que tu autor fetiche tendría que ser Kurt Weill. Corbay, claro. Claro, entonces cuando ya me metí con Kurt Weill dije, vale, o sea, fue amor. A primera Ujú, vista, flechazo. em, y dije, ahí me reconocí, ujú. realmente. Dije, Cantando, esto es lo contando, que... actuando, todo, claro. Sí, es que esto es lo que quiero hacer, Ujú, ¿no? Entonces, es curioso lo que estabas comentando antes de que yo me transformo, sí, porque en el fondo es cuando soy más yo misma, cuando lógico, estoy en pues escena. enseñas. Pero lo gracioso es la transformación del público, Ajá. porque cuando tú estás más caracterizada, te Ujú, alejas más de ti, te alejas más de lo cotidiano, es más fácil que, como eres tú la que da el disfraz, es más fácil que todo el mundo sea más honesto. claro, Salen más lo cosas. llevas a la transgresión, lo llevas al lado de la luna, ¿no? Al lado de la paralelo, al lado paralelo. Sí, o Claro. quizá es, no sé, es una forma como de despertar, Ujú, que ya hay una catarsis, siempre la hay, pero es una manera de despertar o de resonar en el otro en esta parte tan lúdica, tan, bueno, si hay una mujer aquí vestida de Marilyn que dice que tiene a Marlene Dietrich dentro, cualquier cosa que yo le responda va a tener cabida aquí, claro, ¿no? ya, ya, ya. Entonces es curiosa la transformación del público, sobre todo cuando se dan cuenta de que el cabaret es interactivo, porque Sí, claro, ese es el secreto del ese es cabaret. el secreto, ¿no? Que tú construyes el El texto. secreto del cabaret, porque fíjate que de esa manera han entrado, por eso es en esa forma de escritura en bucle, ¿no? Cuando Sí, repasas las letras y dónde tengo la pulga y ahora la tengo por aquí, ahora la dejo de sí. tener por allí, ahora la volveré a encontrar. O sea, porque en el fondo lo que intentan es meterte dentro del bucle, ¿no? Dentro de ese bucle donde la picaresca, que forma parte también de nuestra tradición, ¿no? Pues te invite precisamente a desengrasar, ¿no? Un poco a abrir el corazón, a sonreír, ¿no? Porque te hace como el alma más risueña, ¿no? El cabaret siempre va más risueña. Y desaparece como el morbo. Yo creo que en el cabaret ha habido siempre muy poco contenido morboso. Ha habido picaresca, pero muy poco contenido morboso que le añade más otro tipo. Ya en el cabaret literario tipo Courbeil, pues tampoco, ¿no? Mm, Porque incluso todos los aspectos histriónicos que pueda haber no dejan de ser depurativos, ¿no? No dejan de ser depurativos. Pero es una experiencia fantástica. Entonces, la primera experiencia que tienes ahí en público cuando te atreves a hacer eso, ¿eh? bueno, sí, fue un poco a lo grande, ¿eh? Sí, No, pero de perdidas al río, ¿no? sí, sí, bueno, luego, claro, yo siempre le he dado mi toque. Es Ujú, decir, que está muy bien, pero había que integrarlo y había que generar un espectáculo y había que pensar. Y, yo siempre pienso que en el fondo las cosas te llegan cuando estás preparado o preparada para hacerlas, ¿no? Y a mí me llegó en un momento en el que no iba a juzgar al ujú, personaje. Yo recuerdo la primera vez que hice un Molière, fue con Antonio Simón, que fue un gran profesor, y me tocó el Putine gelós. ujú. Y yo juzgaba a mi personaje todo el tiempo, era una mujer muy sensual y estaba ahí en juicio todo el tiempo de no, yo nunca haría esto. Y era esa Ya, barrera que ya. comentabas Ujú, de permitir, ujú. permitirte, permitir, sin juzgar, estar ahí, o sea, en una situación muy,
posibilista. Y venga, déjate. Sí, dejarse fluir, dejarse llevar, dejarse sacar cosas, registros que no hubieras imaginado, ¿no? A mí me encantaba una frase de David Mamet antes de que Mm, hiciera este giro radical, mm. pero el Mamet del principio, tan transgresor y tan maravilloso, que decía, sube al escenario, métete en la situación y olvida todo lo demás. Sí, Ya está. exactamente, sí, sí. Cosa O que sea, cuando llegué, tú te ya acuerdas que está. vino toda aquella escuela que se llamaba de la distancia, que a mí me tocaba un poco los perendengues, ¿no? De cómo que te vas a distanciar, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Que había aquello de, no, te tienes que distanciar del Yo lo he personaje. probado y es Y, interesante sí, también. vale, vale, pero es un poco ortopédico, ¿no? Digamos, es un poco ortopédico. Bueno, hay que saber, hay que, Ah, hay cosas que, al mm, menos en lo teatral, mm, mm, hay que probarlas y luego decidir. Y luego, por ejemplo, no juzgar a los autores. Eso es ujú. algo Eso es algo que también, que hacen ¿eh? mucho, que juzgan a los actores cuando no tienen que hacerlo. Claro. Porque Bueno, interpretan un papel que puedes juzgar si lo hacen mejor o peor. Mejor dicho, no mejor o peor, si es creíble ese papel que realizan los actores y las actrices. ujú, Porque lo que la gente Claro, desconoce, que la persona que está sentada en esa butaca tan maravillosa está esperando ver algo que le transmita algo. claro. Entonces, si el actor o la actriz no transmiten y no le hacen vivir ese papel que están interpretando, es cuando es un fracaso. Y aquí está cuando hay verdaderas y verdaderos profesionales en el teatro, que No, dices, y que lo viven, ¿no? De alguna forma, es lo que llaman cuando se habla en la jerga, vivirla, ¿no? Vivir creerlo, esa se lo sensación. tienen que creer Y que cada también. personaje, yo creo que, o como cada trabajo nuestro en comunicación, en cada mm, uno del arte, sí. tiene que cambiarnos un poco. O sea, si los personajes vienen para nosotros, los trabajos que hacemos, vienen para cambiarnos un poco, para retarnos, para sacarnos un poco del sofá mental, ¿no? Es Bueno, decir, vamos a ver, puedes hacer esta cosa, siempre haces alguna cosa que no hubieras imaginado haber hecho, un poquito más, ¿no? Una cosita, añades un poquito más al puzzle de tu vida, una piececita, ¿no? Que pueda estar más suelta. Eso es absolutamente fascinante. Eso va conectado, Norma, a algo también fascinante porque es una especie, periodismo, dramaturgia y es una guía alternativa de la Barcelona nocturna, sí. ¿no? Cuenta a ver cómo se te ocurrió eso. Pues después del confinamiento, porque, claro, los teatros estaban cerrados Mm, y paseaba yo una tarde por el Paralelo y pensé, pues sí, he estado en casi todos estos teatros, como público, como actriz, y nos falta humor. mm, Otra parte muy importante del cabaret es el ingenio, es decir, nos hemos mm. vuelto muy literales Sí, y, con, y es curioso, ¿no? La censura puede ser muy clara o muy evidente, o puede ser una manera de adormecerte con la cual no haga falta censurar nada porque no hay nada que censurar porque no es que existe, vivimos una época un poco ¿no? parecida a lo que estás Entonces no diciendo, es es un decir, adormecimiento en el que como no se produce nada que, o sea, que te sacuda un poco, claro. no, de hecho es tan sencillo Mm, como que si yo mato la curiosidad mm, por nada, mato las ganas de crecer y de evolucionar, me quedo con una etiqueta y no tengo, y me quedo ahí, bien estancado o estancada, por lo tanto, luego el humor es lo primero que voy a perder. ujú, ¿Por qué? Porque el humor es experiencia. ujú. Es decir, es por contexto que nosotros podemos deducir lo irónico o lo cómico de unas situaciones, porque un contexto conecta Exacto, con eso es otro, muy bonita reflexión ¿no? porque el sentido, eso que se llama sentido del Sí. humor, de la ironía, incluso sobre tu propia vida, viene a partir de la experiencia, justamente a ¿No? través Y de la experiencia. la conexión más Claro, profunda, puede claro. haber una conexión espiritual, pero es que el humor es muy espiritual, Sí, porque conecta algo muy ancestral. Y a veces la conexión con alguien surge de una broma, de una ironía que casi dices, siempre. Era por la forma, Dios, ¿te acuerdas claro, en la cosa más primaria, en las pandillas, sí. cuando eres de niño? Casi entrabas en el primer contacto por algo traumático. Incluso en relaciones de pareja, con chico-chica, no era exactamente no que hubiera nada violento ni nada, sino simplemente había como un choque o un principio de choque de trenes, rechazo, ¿no? Un principio, algo que te sacudía de tu propia historia. O Hmm. sea, que no entraba de modo
pasito a paso y teóricamente educado, sino que de alguna forma la vida te enseñaba a que tenías que ponerte boca abajo o tener que verte despeinado, tener que verte con un zapato que se te ha perdido, y entonces en ese momento conocías al chico, conocías a la chica, o conocías la situación, era el momento donde se producía esa sonrisa que abría un poco, que te bajaba las defensas y hacía que aflorara la mirada un poco de la verdad, ¿no? La mirada de tu verdad interior, que es lo absolutamente interesante. Y eso, el humor también nos da capacidad para comprender y compadecer, dos cosas básicas, creo, ¿no? Sí, pero no un humor agresivo o un humor ofensivo, No, o no usar el humor como un arma para reírse de nadie, sino es esta capacidad de darle una segunda, tercera vuelta de tuerca a las cosas. Y bueno, para mí es muy identitario. Entonces pensé, estamos viendo una situación en la que no... De hecho, fue un día concreto, estaba fregando los platos en casa, sola, y sentía algo extraño, y es que estaba fregando los platos con la mascarilla puesta. Y no había nadie. Y digo, pero a ver, un momento. Esto, ¿por qué no hay ¿por qué no hay un espectáculo de situaciones claro, ridículas y claro. absurdas Ya. que todos seguro que tenemos un arsenal que Sí, hombre, contar, claro. y nos da, es como una falta de respeto a qué? Entonces pensé, nada, y entonces yo había estudiado en la escuela de turismo para guía, y decidí aunar las dos cosas, el conocimiento de la ciudad con lo que era, vamos a decir, superponer esta imagen de esta Barcelona. Yo no la voy a llamar canalla, la voy a llamar lúdica. Es decir, que Siempre fue lúdica, encuentra esta sí. parte, ¿no? Sí. De diversión, de humor, es que hasta en la guerra había chistes. Entonces, y no... Y la situación en sí no es para reírse, pero llega un momento en que uno tiene que encontrar una vía Un de humor. No, pero escape, siempre Barcelona ¿no? tuvo en las situaciones hasta más dramáticas, cuando el mundo vivía situaciones dramáticas, cuando España ella misma vivía situaciones dramáticas, esa locura, ese punto lunático, ese punto de diversión, que hacía dulce lo canalla, ¿no? Hacía atractivo lo canalla. Por eso todos los ritmos se acercaban aquí, por eso los espectáculos más punteros se hacían aquí, los Sí, movimientos más pues punteros se sí. hicieron aquí. Y ahora vivimos esa época de impasse, es como la Bella Durmiente, le daremos un besito a ver si Sí, despierta, claro, ¿no? no Un sé, besito sí. cariñoso a ver si despierta, pero esa locura forma parte de casi del asfalto de Barcelona, ¿no? Esa vitalidad, esa cosa que se respira, a la que lo escuchas, a la que pones el oídito, ¿no? Como los indios en el raíz del tren en cada calle de Barcelona, eso lo respiras. Allí pasó algo, allí estuvo una fiesta, allí estuvo un baile, allí estuvo una verbena, allí estuvo un coloquio, allí estuvo un apunte literario, allí estuvo hasta fíjate, ¿no? Tú que has trabajado en esos arcanos femeninos Mm, tan bellos, ¿no? Desde Nada de Carmen Laforet a todo el mundo de Ana María Matute, de Carme pues sí. Riera, el mundo, qué sé yo, de tantas escritoras, Colla Valls y compañía que han contado esa Barcelona. Incluso cuando te metes ahí, cuando te lo cuenta Carmen Laforet, no deja de tener su punto de liberación, ¿no? Cuando te lo cuenta, su punto de liberación dentro de la cárcel que supone la experiencia de Nada, ¿no? Es decir, todo ese mundo, escuchar a Barcelona y escuchar todo lo que tiene que contar Barcelona, ¿no? Que tiene mucho que contar. Pero yo también diría que fue una forma de rebeldía, ¿no? Fue, ¿por qué no llevar lo escénico a la calle, Claro. donde le ha pertenecido? ¿Por qué no eh, reivindicar la imagen de unas personas, unos grandísimos profesionales? ¿Por qué no sacarlos de esa imagen tan plana y tan poco fiel a lo Y que entonces, fueron realmente? describe un poco para que lo conozcamos, cómo sería una ruta contigo? Pues según, porque hay varias, pero bueno, hablemos por ejemplo de Sí, la del cabaret, sí. Teatre Llibertat, Ujú, empezaríamos en el Molino. ujú. Y entonces yo iría contando pues desde las efemérides importantes, el tema social, arquitectónico, demográfico, y la, digamos, la confluencia, y digamos donde convergen
dónde se colocan, se ubican estos artistas, ¿no? Donde, qué papel tienen, qué rol, porque van avanzando. Vamos avanzando a través del paralelo, pero también vamos avanzando cronológicamente, porque la visión va cambiando bastante. Y, y bueno, son unos 90 minutos de paseo, yo voy cantando y yo, por supuesto, Ah, qué me he bonito, o sea, visto vas cantando. de cabaretera. Ah, te viste de Qué cabaret. Por bonito. supuesto. Ah, mira, da Me ella. encanta. Hombre, es que es una vedette la que os tiene que conducir. O sea, no es... Claro, porque además... ¿Te pones un nombre o...? No, soy No, yo, tú pero yo he eres sido como ella. molinera, entonces no Sí. hace falta, ya No, está, Tú ya eres claro voy. que de la sí. cantera de Sí, Molino, sí. total. Entonces no hace falta que haga Pues, más... pues me parece muy novedoso. Me quito el sombrero Es por muy lo que bonita vas la a hacer experiencia, es muy y la bonita. experiencia va a ser preciosa. Sí. Y Sí, aparte que hacer ese recorrido sí, contigo, una cantante, una persona que sabe expresarse, bueno, que está, no porque seas estudiada y seas periodista y hayas hecho miles de carreras, no quiere decir que seas la mejor del universo, pero como lo haces con el corazón Sí, y sí. eso con es el verdad. alma, te hace muy grande. Y harás grande todas esas personas que han paseado por ese paralelo que en el año 90, 91 se lo cargaron. Sí. Totalmente. Sí, Y gracias a ti podemos ver esa brecha, ese sol, sí, esa estrella es un que nos homenaje. harás viajar otra vez por ese mundo fantástico que fue el paralelo con todos sus Pues El teatros sí. y paralelo todos ellos. forma parte del alma. Me trae muchos recuerdos que cuando mis padres se iban, yo era muy pequeñín, se iban, todavía había tranvía, que lo cogían allí por Riera Blanca, y se iban los domingos a ver, la revista. Cuenca, Peña, Tania Doris, cuando venían las compañías de Madrid también, ¿no? Qué bonito, ¿no? El molino, la bodega Polo que había, el baile que había al lado también, ¿no? Todo ese mundo es tan nuestro, tan de Barcelona, ¿no? Tan Yo creo que incluso las Ramblas, ¿no? Mm, Creo que lo que ha hecho esta ciudad grande ha sido su impulso mm, y está estancada. Es decir, lo hermoso de Barcelona, cuando tú miras los diferentes movimientos arquitectónicos o los barrios o todo lo que se ha producido, porque también tengo una ruta del jazz y tengo una de las sin sombrero, aunque sean en Madrid, pero bueno, porque forma todo parte de un proyecto de visibilización bueno, ya no solo de las mujeres, de las creadoras, porque no va por cuotas, tienen talento suficiente como para que la reivindique quien sea. Y te das cuenta de que prácticamente todo lo que ha surgido en Barcelona y ha sido relevante ha obedecido a un espíritu de innovación, a un espíritu de ser distintos, de ser los primeros, porque no solo ha habido curiosidad en el arte, sino que esta curiosidad tecnológica o llámale amor por los negocios o esta expansión ha retroalimentado, bueno, quizá para ganar en imagen, pero al menos consideraban un valor reinvertirlo en cultura. Sí, Aunque Que es lo fuera más de una importante. manera, eso era. yo que sé, aunque no estuvieran convencidos, pero al menos invertían. Con lo cual, todo esto generaba un circuito en el Correcto. cual se trabajaba, se generaba y la ciudad se contagiaba de esto. Y era lo que la gente venía a buscar. No tanto lo que pasaba, sino de qué forma. Ya eran maneras de vivir. Claro. Maneras de vivir, era una manera de vivir muy especial. La manera de vivir al estilo Barcelona es una manera muy especial, una manera, bueno, viene del modernismo, de infinidad de movimientos, ¿no? De ir rompiendo continuas fronteras. Por eso es curioso ahora que cuando nos quieren poner tantas fronteras, Barcelona se resiste, va en contra de su propio sentido, de su propio espíritu, ¿no? Yo creo que es que hemos vivido mejor cuando nos han contradecido. Sí. Porque nos va bien llevar la contraria Sí. que ahora que estamos en una cosa anodina. No hay movimiento, Bueno, ¿sabes? No hay vamos oposición a porque ver, no... La última, que no fue la oficial, el entorno Olimpiada, que es donde yo me crié, pero fundamentalmente luego ya se interrumpió el 80, entre el 72-73 y el 79-80 Barcelona fue espectacular, absolutamente espectacular. Pero es que antes de la muerte del dictador ya se podía escribir en ajo blanco, si estaba Cuadernos para el Diálogo, estaba Manuel Vázquez Montalbán, que llevaba prácticamente medio triunfo, estaba
las primeras revistas satíricas, estaban incluso las revistas de esas que se escondían detrás de esto cuando compraban el ABC y compraban el Sexy Contact, ¿no? Las primeras revistas eróticas, ¿no? Los espectáculos, la cúpula B, ¿no? Cristal, es decir, todo aquel mundo, los mundos latinos que entraban, que se mezclaban con los cantautores, a la vez que se mezclaban con todavía la gente de los pubs que tocaban los temas latinoamericanos, los de Quilapayún, los de Yupanqui y toda aquella historia. Era un hervidero el movimiento gay, el movimiento anarco, muy de estilo, todo un movimiento muy espontáneo, el rock layetano, las grandes orquestas, ¿no? En fin, todo ese mundo, las escuelas, todo lo vinculado al Instituto del Teatro, en fin, es auténticamente espectacular, ¿no? Espectacular toda la creación de el mundo, incluso el mundo, fíjate, de la canción melódica, porque aquí estaba Belter, estaba Emi, y aquí aparecieron un Miguel Gallardo, apareció un Lorenzo Santamaría, apareció un montón de gente, se consagró Diango, que eran, digamos, los cantantes, los crooners tradicionales, pero tenían un acentillo diferente, o sea, tenían un toque diferente. Miguel tenía un toque diferente, Lorenzo tenía un toque diferente, un alma de rocker, ¿no? Aparte que es un actorazo, un tío fantástico. Y bueno, todo eso era Barcelona, era todo, muchas cosas en una sola. Bueno, sí, es que todo obedecía a lo que comentabas tú antes del Mm, espíritu. claro. Es decir, cuando hay estas ganas de romper, de salir, Mm, de crear, de expresar, cuando sí, hay un deseo de contar sí. grande, la forma, pues ya la buscas. Ya Sí, buscas la se crea de manera forma espontánea, y ya está, porque hay una espontánea. necesidad Se crea de forma intrínseca que espontánea dice, y se cruza claro, esa cosa tan bonita que había, que se cruzaba la vedette con el escritor con el director de cine, el director de cine con el arquitecto, bueno, Bofill, como ejemplo, ¿no? Yo hice varios documentales y entrevistas con Ricardo Bofill y vivieron aquella época de la Escuela de Barcelona, de todo ese mundo, donde tenían a José Agustín Goytisolo, se iban allí a la calle Tuset, se iban a todo aquel mundo donde se juntaba todo el mundo. O sea, quiere decir que tú podías sentarte al lado de un Vargas Llosa, de un García Márquez, de un Eduardo Galeano, y conversaban contigo, y se cruzaba lo que luego pasó en Madrid con la movida. Ese fue el secreto. Tú te ibas al Salón en España y podías jugar a futbolín con Almodóvar, que estaba empezando, y te cruzabas, había interacción, cosa que luego, digamos, la política, mal llamada política cultural catalana, lo separó todo, ¿no? Lo fragmentó todo y lo dejó casi subterráneo, ¿no? Parecido subterráneo, y es evidente que se han hecho otros productos, pero se han exportado, pues, nace el último en la fila, nace los rápidos, los burros, nace Loquillo de alguna manera, hacen alguna otra cosa, pero más o menos son de fuera para adentro, ¿no? De fuera para adentro, Antonio Orozco, de fuera para adentro, todo de fuera para adentro, y un poco como haciéndose perdonar el hecho de... Son muy Van Lie, ¿no? Son como si fueran... hay una cultura que se financia, ¿no? Que se financia y que está lo más distante de la calle posible, ¿no? Y eso que tú cuentas y estás haciendo es acercar otra vez a darle voz a esa calle, ¿no? A esa historia que está ahí dentro y que es la puramente barcelonesa, ¿eh? Y por supuesto no, catalana también. O sea no que pensé en un producto, sí, pensé bueno, en un producto. No, no es ningún producto, Pensé en tú. algo, en un en formato. en una performance cultural Sí, y si podemos decir reivindicativa. No mm, pensé. También creo que los creadores tenemos una cierta responsabilidad con lo que hacemos oh, claro. y no escudarnos tanto. Es decir, evidentemente estaría genial para poder tener un background potente Ya. cultural, poder tener un apoyo institucional importante No, pero a y veces una validación. las cosas salen casi mejor, y eso es verdad, en periodos de dificultad. Bueno, sí, pero también es verdad que Hay que cuando comer. hay bonanza, Hay que ver, Sí. uno puede relajarse y sí. producir de una manera relajada y Pero destinar su siempre que tiempo esté a norma producir. coordinado el espíritu de esa Mm, bonanza con lo sí, que tú estás claro. haciendo, claro. Porque si no hay un espíritu de rebelión interna Sí. que... si tú eres de una filosofía no te sometes, pero no te sometes ni con los años. Yo creo que con los años, al menos lo que a mí me ha pasado, todavía tengo el una más rebelde con los años, más que cuando eras más joven, que podías pensar, a lo mejor me ubico en la vida, ¿no? Pero cuando ya piensas que puedes correr en un carril paralelo, entonces sí tenemos la obligación de dar cosas Sí. alternativas, pueden ser más modestas en cuanto a concepción, en cuanto a desarrollo, pero lo importante es ir sembrando, porque esa semilla luego crecerá, ¿no? Crecerá con Sí, otras cosas, claro. sí. Yo
creo que también uno de los problemas con los que se enfrenta la creación, hablo en mi caso al menos, el tema producción, que tienes que asumir la producción, la creación, temas de gestión, y eso de alguna manera te quita tiempo para dedicarte a lo que realmente tendrías que hacer, que es pues investigar, tener Esa es la tiempo salsa de para la vida. crear. La Bueno, vida. pues por eso, pero por eso te digo, no por otra Ah, cosa. Es decir, que el claro, espíritu está, las ganas y el. claro. Pero a veces tener ciertas facilidades de verdad que Ayuda, se agradece ayuda mucho Sí. para que el poder tema moverte. producción esté un poco resuelto y tú te Se puedas agradece. concentrar en lo que tienes que hacer. Bueno, Pero yo básicamente realmente, las televisiones catalanas, que están muy sustraídas por el espíritu oficialista, podían dar un soporte extraordinario a muchas de estas Bueno, cosas, ¿eh? pero yo honestamente pienso que también es un problema de demanda de público. no, Y estoy en es contra. que no. No, yo creo, Carlos Villarrubia, El público existe, sí, ¿eh? pero yo creo que no es un problema del público. Existe el Yo público. creo que el problema, y como yo no como lo puedo decir libremente, porque esto es una radio libre y nadie me puede tapar la boca, es que es el gran problema que tenemos aquí, que no nos pueden tapar la boca. Yo Bueno, creo, todo llegará, todo puede todo, en llegar. cualquier momento nos cierran, ¿no? Pero de momento tengo el micro abierto. Yo Mm. creo que el problema es que vosotros, en este caso tú, Norma, que estás haciendo posible un sueño, una realidad, hacer algo que transmites a toda la ciudadanía, no solamente de Cataluña, sino de España y del mundo entero, algo nuevo, decir, oye, que aquí está Barcelona, esto era Barcelona, o esto es Madrid, o esto es tal, y hacer ese recorrido precioso. Yo creo que estas grandes personas que hablan de cultura y se les llena la boca, y es así, se les llena la boca de cultura, que apostaran un poco por esta cultura que tú estás ofreciendo, que te escucharan Sí, y dijeran, vamos a facilitarte para que tú puedas seguir creando ese contenido bueno. y enriquecernos todos. Pero ojo, eso de enriquecerse todos, hay No, sus pero Carmen, normas. es ¿Quién que se aquí, enriquece, claro, Norma? claro, esto no es ingenuo. No, Norma trae el espíritu de una Barcelona que a esa Barcelona oficial no le interesa. Entonces, este es el problema. ¿Eh? No es un problema tanto de buscar la gestión, sino gente que a lo mejor por impulso le gustaría. Como traes ese perfume de alguna forma libertario, que es lo que ha sido Barcelona toda la vida, porque no es lo que ha sido, asociacionista, libertaria, de intercambio de ideas, es lo que ha sido el corazón de Barcelona toda la vida. Esté organizada en pancarta, sin pancarta, pero es lo que ha sido, que es lo que ha favorecido esta maravilla de que los políticos y demás, aquí no ha habido enfrentamiento nunca. Yo he vivido en barrios donde la gente era cada uno de su color y había sus peleas normales vecinales, ¿no? Pero la gente iba a una cuando le pasaba alguna dificultad. Ha sido muy de arroparse, porque somos pueblos que hemos venido de unas largas emigraciones, de unas largas decantaciones, que ha habido que trabajar mucho, que ha habido que empalmar un trabajo con otro, que ha habido que... Y esa escultura de la superación la tenemos en vena, ¿no? Tanto hayamos luego tenido más comodidad en nuestro nacimiento, pero viene de nuestros ancestros, ¿no? Entonces yo eso les molesta, ese espíritu de superación. ¿Qué totalmente. vamos a contar? Yo lo cuento en parte en el Barceloca, pero lo he contado 1000 veces. Como ya soy libre, pues lo puedo contar, pero evidentemente eso les molesta muchísimo. Totalmente. Porque no es un problema político. El problema de este estatus de gente que en el fondo son los herederos de aquella gente tan luminosa, pero que han ido bajando en las escalas de la mediocridad para intentar hacerse de alguna forma funcionariado en todos los aspectos, ¿no? Controlar todo ese mundo. Es que cualquier cosa que les obligue a tener un nivel, cualquier cosa que les obligue, que les rompa el statu quo, le es fatal. Ellos pueden ir, digamos, a ver un espectáculo, Bohemia, pues Pastis, pueden ir a Locaña, lo que sea, cualquier sitio, pero luego vuelven a sus casas. Eso no quiere que se extienda como una llama, como espíritu de libertad, como lo fue y lo ha sido siempre Barcelona, ¿no? Bueno, yo Eso ha creo sido, que al final es una responsabilidad cívica. Es claro, decir, esa es la al nuestra como final creadores, la sí. nuestra como creadores es despertar Sí. esto y, bueno, al menos decir cuánto he hecho de menos. Y yo me río mucho en las visitas, por ejemplo, con las personas Ah, bueno, mayores. habíamos hecho la primera estación, continuemos y después del Ah, molino, ¿qué pasa? bueno, claro, después del Molino nos vamos al Arnau, al Apolo, Ajá, pasamos por el Barcelona de noche que ya no está. ajá, Es como una ciudad superpuesta a otra ajá, Sí, ciudad. Es un paisaje sonoro, es un paisaje, bueno, ¿por qué no? ajá, Los olores cuentan también ajá. y los colores.
después pasaríamos por la criolla y ya acabaríamos en la cúpula Venus. Anda, la Entonces, cúpula claro, Venus. por eso te digo que es un Bueno, recorrido... que conecta un poco por lo que tú eres un Sí, poco heredera, ¿no? De ese sí, espíritu de Cristalem y totalmente. compañía. Tú eres Soy como, digamos, totalmente. digamos, una Crista más feliz, con un lado más, a lo mejor porque ella, la pobrecita, tenía siempre unos conflictos interiores extraordinarios, pero era un espectacular. Yo no sé si te acuerdas, Carmen, de Cristalem, que fue, bueno, Cristalem sería en finales años 70, primeros Sí. 80, era otro diferente striptease, era otra cosa, era como una libertad puesta en cuerpo, en movimiento, ¿no? Mira, y yo te voy a contar ¿Mm? una anécdota muy graciosa. A veces cuando te pones a hacer algo ¿Mm? que no sabes exactamente la conexión. Y la primera vez que yo vi a Krista, que fue en blanco y negro en la tele, que pasaba una hora indecente. Indecente, es decir, Medio que yo bueno. tenía que estar dormida hacía 1000 Sí, años. sí, que tenías Yo he que sido estar en la cama. noctámbula desde bebé. Y no dormía. Ujú. O me quedaba leyendo con una linterna, o era un drama en Un casa. rebelde, una rebelde sin Un causa. drama. Total, que yo recuerdo haberme colado en el salón de casa y Krista estar en la tele haciendo aquel striptease maravilloso con las mallas de metal. Ujú. Y pensé, esto es muy bello. Y me lo guardé. O sea, Es no arte. sabía. Es que yo ni sabía, claro, yo a mi madre no le podía decir, la señora de anoche, que porque claro, entonces yo me fui a dormir y pensé, Ya. esto es bonito. Sí. Yo era muy pequeña, ¿eh? Sí, Y sí, pero pensé, eso es bello. esto es muy bonito. No pensé, se está desnudando, ¿eh? No, no. No. Vistes la Yo belleza. pensé, esto es bonito, ¿sabes? O sea, ya. Y creo que esto es la única cosa que nos ha quedado. O sea, nuestra rebeldía ahora es la belleza Sí. y el humor. Sí. La belleza y el humor, que es lo que nos hace distintos. Porque más o menos nos vamos a entristecer siempre de lo mismo. Pero antropológicamente, ¿de qué te ríes? De cosas muy diversas con este contexto que compartes. Para mí, intentar hacer algo bello Es lo más ya grande. es despertar algo. Porque, o lo que es bello para mí, que no tiene por qué ser bello para los demás. Sí, Pero bueno, es una el búsqueda, espíritu que yo le voy a poner, tu mirada. quizá no te va a gustar lo que yo voy a hacer, ni lo vas a encontrar tan maravilloso como yo. Pero sí que te van a dar ganas a ti de buscar algo pero similar. tú pones voluntad de abrir caminos para que tú busques tu propia belleza. ¿no? Claro, es decir, quizá no te gusta lo que yo te propongo, pero te propongo que entonces lo generes tú. Pero estimulas. Sí, hay una generación de este estímulo y de, bueno, quizá no te gusta mi humor o lo que yo entiendo por bello, pero ¿por qué no lo buscas tú por tu lado? Es decir, salir de ahí. Yo creo que la fealdad es un mal endémico. Sí. Últimamente, la fealdad entre... El feísmo, lo que se llamaría Sí, el feísmo. O pero sea, ya no estoy hablando estéticamente, No, sino no, sí, en no. todos los aspectos, Todos, ¿no? todos. Yo Sí, me sí, enfado sí. mucho No con sé. amigos escritores que Tienes están, por razón. ejemplo, narrando algo, un artículo, y parece que han creado un clima y de repente tienen la voluntad de quebrarlo con algo tal. ¿Pero por qué lo quiebras? ¿Pero por qué haces eso? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué quieres romper la belleza que hay en la vida? Que no es una belleza ñoña, es una belleza profunda. La de la vida es extraordinaria. Es una belleza extraordinaria que está en cada persona. Hay que verla en cada uno. Cada persona tiene su cuota de belleza y no siempre es la belleza más obvia. Si es una belleza a lo mejor escondida, una belleza que viene en un momento, en un fogonazo de mirada que encuentra cuando esa persona está entusiasmada contando algo, en un gesto, en la forma en que te coge el brazo, en la forma en la que te está contando un proyecto. Eso es la belleza la que tenemos que buscar. Y ese mundo decía, siempre lo invoco, el hermano mayor Aute en esa fabulosa canción que se llamaba La Belleza, ¿no? Sí. Que lo explica y siempre la recomiendo. Bueno, la conoce la gente mucho, la versión Maravillosa. de otro amigo, Miguel Bosé, pero bueno, explica como nada que es enemiga de la guerra, en ese mundo donde nos quieren someter en la tristeza. Esa tristeza, sobre todo la tristeza adquirida, esa tristeza que nos quieren... que nos levantan, ¿no? Hablábamos en otra charla de que te levantas por la mañana y salen unos predicadores por la radio que te hablan de apocalipsis continuamente, sale un economista que también te habla de apocalipsis, el otro que te habla de otra historia. Eso no es lo que mamamos en esa Barcelona. Yo acuerdo de las familias humildes que siempre buscaban un punto de luz. Vamos a buscar un punto de luz, ¿no? Dentro de lo cotidiano vamos a buscar un punto de luz, que lo hay.
no es que te ciegue la realidad. Precisamente pues, como conocemos la realidad dura, sabemos que tenemos que buscar ese punto de luz. Quizá los que viven en un mundo de algodones, pues mira, les divierte vivir una experiencia traumática. No, si la vives ya de punto de partida con las dificultades o cuando quieres empezar un proyecto y tienes esas dificultades, cualquier punto de luz es un estímulo extraordinario. Y nosotros, yo creo, como creadores tenemos la obligación, somos un poco embajadores de la belleza en la tierra, ¿no? Entonces tenemos que, aunque nos desgarre el alma, aunque se nos rompa el hígado, aunque estemos hechos polvo de desamor o de desesperación, lo que sea, eso lo tenemos que digerir y emitir al exterior un mensaje siempre de esperanza. Un mensaje siempre que esté marcado por una cierta luna de aire, que no quiere decir ponerse la venda en los ojos, no tiene contrario. Es que yo creo que estamos confundiendo. El otro día estuve en una presentación poética maravillosa y surgió una frase de que confundimos la alegría con la euforia. Y la alegría es un sentimiento puro, duradero y muy sagrado. Exacto. Entonces le hemos hecho como un altar a una imagen de la tristeza, que tampoco es la tristeza. No. La tristeza en sí, la alegría se tocan bastante. Es una en vez de lo mismo. Exacto. Sí. Por lo tanto... Tienes alegría porque tienes tristeza. Bueno, volvemos a lo mismo. Sí. Cuando alguien no tiene la capacidad de transitar y de admitir lo que le pasa, le construye una imagen y de esa manera lo puede digerir. Con la emoción es algo como muy evidente, bueno, ¿no? La alegría, tú lo dices bien, yo creo que es un estado de ánimo que incluye todo. La alegría incluye la tristeza porque llegas a la alegría como el asunto del famoso Dante y los infiernos, los círculos. Tú llegas a la alegría, tú llegas a la luz porque vas paseando por el túnel. Sí. No llegas a la luz directamente. Pues Totalmente. Si no, serías ciego prácticamente. Sí. Es decir, tú descubres la luz porque vienes del túnel. Tú valoras un gesto de cariño, valoras el valor de un beso real porque vienes de la desolación y de la soledad. Por eso lo valoras. Por eso lo valoras, el abrazo de la familia, de lo que sea, de aquella gente que te encuentra, de aquella gente que te quiere, porque tiene ese valor real porque vienes de la ausencia de eso. Pues sí. Entonces, claro, ese es el sentido. Y nada tiene que ver con la euforia porque la alegría es un estado de ánimo permanente. Sí, es un clima, muy parecido si tuvieras un clima sexual. Es un clima, no es un gatillazo emocional, es un clima. O sea, es decir, la euforia no tiene nada que ver con la alegría, porque la euforia sí produce un bajón. Sí, claro, por eso te digo, porque no está sustentada. Bueno, porque no está sustentada, no es real, está sustentada en una imagen, no en un ancla, ¿no? Completamente artificial, esa es la maravilla. Bueno, compañeros, pues tengo que deciros viajado, una ¿no? cosa, me pongo yo en pantalla para que me vean, porque dirán, Norma, ¿con quién ha estado hablando? ¿Con quién hablo, no? ¿Con una máquina? ¿Con la Alexa? No, habla conmigo, con Carmen Ariza. Un poco Alexa también, ¿eh? Sí, un poco Alexa. Norma, me gustaría que nos dijeras a todos los amigos que nos siguen a Pura Alma y que les encanta todas las entrevistas y que me felicitan a mí, no a él, a mí, a mi WhatsApp, a mi Messenger, a mí, porque como soy la directora productora del programa, me felicitan a mí. ¿Cómo pueden seguirte? ¿Cómo pueden seguirte para saber dónde estás, cuándo vas a estar? Por supuesto. ¿Cómo pueden ir contigo y acompañarte en ese recorrido tan maravilloso? Gracias. Y en ese sueño tan bonito que tenemos que recordar? Pues mira, honestamente... Te pongo la pantalla. Mira a tu imagen. Ahí está. Pues mira, me podéis encontrar en Instagram, Norma Cano Cortés, y me podéis encontrar por mail, normacanocortés@hotmail.com. No me he comido demasiado. Es que es curioso, no he hecho ninguna web ni he hecho nada porque... Tampoco hace falta. Es que normalmente unas personas me han traído a otras. Es claro, decir, es boca a boca. Ha sido una manera bonita, ¿no?, de cómo se han gestionado mis... Tengo que agradecer, aquí sí, públicamente a Meritxell Galdós, que me echó una mano enorme, una grandísima guía, una grandísima amiga, que me echó el cable, y a Rafa Burgos, que ha sido mi profe, y me han echado ahí el cablecillo para hacer la gestión y para, bueno, y para la parte logística, y trabajar con ellos ha sido maravilloso y bueno. Pero sí, Norma Cano Cortés, Insta, yo os contesto siempre. Pues siempre. Ya sabéis que con Norma
Cano Cortés, sabéis que ella contesta siempre, yo también, podéis llamarme que yo os diré dónde está, para que la sigáis. Y gracias por acompañarnos esta madrugada tan bonita y más acompañada con una persona maravillosa como tú y que nos has abierto hoy. No, espera, Carlos, lo dejamos lo último, es que ahora le toca el cerrar. Ha sido emocionante viajar contigo por esta Barcelona casi olvidada y recordada por muy pocos, pero gracias a ti la volveremos a recordar y gracias a Carlos Villarrubia, como escribe esos libros maravillosos, nos hacéis recordar que Barcelona existió un Barcelona y que puede emerger otra vez hacia arriba, no sumergirse, sino emerger hacia arriba para volver a encontrarla. ¿Con quién? A manos del escritor Carlos Villarrubia y a manos tuyas de Norma. ¿A que sí, Carlos? ¿Qué te parece? Sí, con nosotros dentro, no nos dejes fuera. Y yo dirigiendo este barco. O sea, si hay un bloque de hielo, yo lo comparto contigo, tú no te preocupes. Pues amigos, aquí nos vamos. Hasta la próxima semana. Volverá a invitar a esta mujer que es un encanto, aparte que nos ha hecho viajar y soñar. Y cómo no, nos vemos ¿cuándo? El domingo próximo en Apura Alma con mi compañero Carlos Villarrubia, con Norma, que intentaré traérmela también, tomarnos un gin tonic antes de entrar y a ver qué podemos explicar más picante para ver si la cultura revive otra vez. La pulga. Aquí nos vamos. Venga, compañeros, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.